Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 16 de febrero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La despedida de Santos. Muy pronto y muy pobre. Como tiene que llamar la atención, para que no nos acordemos de la ruina de la economía, de la inseguridad galopante, del desempleo que nadie ataja, de toda la ruina moral que supone los acuerdos con las FARC, de su 14% de popularidad, entonces a distraer, y manda una carta de despedida y sale el Tiempo a hablar del mensaje y de qué opinan los candidatos presidenciales. Hombre, ¿será que tienen tiempo para analizar semejantes boberías? No está necesitando el país es que le digan qué rectificación habría, para dónde iríamos, cómo recomponer una nación que se desintegró. Bueno, pero ahí está Santos despidiéndose, y además con otra cosa trascendental para Colombia que cambiará el rumbo de la historia, señores. Si en el día de las elecciones habrá o no habrá ley seca, el mundo entero está pendiente. Todo, en todos los rincones de la tierra se dice qué irá a pasar con semejante proyecto que puede cambiar la historia de Colombia. Valiente majadero, por Dios, es que no hay derecho, es que no pueden abusar de uno de esa manera. Es que la gente tiene hambre, es que los jóvenes no tienen empleo, es que a la gente la están atracando en las esquinas, y el tema es saber si la gente se puede emborrachar o no el día de las elecciones. Por favor, seamos serios, por un minuto, colombianos, a las cosas serias. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? El ataque de este jovencito, de este muchachito, a sus antiguos compañeros de colegio, con un fusil de asalto en la mano, disparando a diestra y siniestra y matando a todo el que se atravesara en las manos, le hace preguntar a uno, ¿qué pasa en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que sucede? ¿De cuál enfermedad es víctima la sociedad americana para que estas cosas ocurran una y otra vez? Pero al mismo tiempo que tenemos los grandes dolores y las inmensas vergüenzas, tenemos los actos de heroísmo. Aquí tendremos que recordar toda la vida a ese gordito, casi obeso, profesor de deportes de fútbol americano, que le puso el pecho a las balas para proteger a sus muchachos. Un verdadero héroe. De manera que pasamos de lo peor a lo mejor. Todavía hay gente que sacrifica la vida por los suyos. Y hay maestros que son capaces de ofrendarla por sus alumnos. Eso es consolador. Eso es hermoso. El heroísmo siempre será un acto bello. Maduro insiste en que quiere ir a la Cumbre de las Américas y que irá llueva, truene o relampaguee, pero pues es que esto no es cosa de que llueve, truene o que relampaguee, sino que no le dejan entrar el avión al espacio aéreo peruano, señor Maduro. Y no intente ir por tierra. ¿O será que va a pasar por Colombia? Acabar de verificar que sí le hayan recogido la partida de bautismo que tuvo aquí y que le desaparecieron con la ayuda de Juan Manuel Santos. ¿Algún día nos contarán cuál es la historia de esa partida de bautismo? Y cómo perdieron los rastros, las pruebas evidentes de que Maduro, para desgracia nuestra, es colombiano. Bueno, pero él quiere ir a la Cumbre de las Américas, que se entretenga y que diga tonterías. Mientras tanto se queda solo en el mundo, solo, absolutamente solo. Y enfrenta una resistencia en Venezuela muy peligrosa. Hace unas semanas se había hablado de un incendio en Margarita que quemó los yates de todos estos boliburgueses, de todos los dueños del poder. Pues salen los amigos de Pérez, el capitán de la policía que fue asesinado a mansalva por las tropas de Maduro,
diciendo que ese acto fue de ellos y que fue un acto terrorista y que es el primero de muchos más, y que están felices de haberle quemado los yatos de lujo a los bandidos que gobiernan ese país. De la Calle da unas declaraciones de esas que no sabe uno si soltar la carcajada o morirse por la pena ajena. No tengo compromiso ninguno con el gobierno. Ya se fueron todos. Vargas Lleras no tiene compromiso ninguno con Santos. Él no estuvo 7 años en el gobierno. Él no fue cómplice y coautor de todas las cosas que pasaron en el gobierno de Santos. Y ahora sale de la calle. El hombre con el que Santos le hizo al país el daño irreparable de los acuerdos de La Habana, el más abyecto de los sirvientes de Santos, diciendo: yo no tengo compromiso ninguno con el gobierno. Ay, a la hora del naufragio cómo saltan las ratas del barco, por Dios. La muerte de la niña Andrea Cabrera. Primero, nuestro sentimiento de dolor y de pesar para con el general Cabrera, para con toda su familia. Esto fue una tragedia, una niña muy linda empezando la vida, muerta en una cosa de estas. Por Dios, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra juventud? ¿Quiénes son los que manejan estas cosas espantosas de las drogas sintéticas y de las mezclas de eso con alcohol? ¿Por qué no hablan todas las niñas que han sido víctimas de una cosa parecida? ¿Detrás de qué? Recuerden que hace años, aquí en La Hora de la Verdad, Cristina Londoño nos dio un informe sobre una investigación periodística que ella adelantó en Miami respecto al éxtasis, y cómo el éxtasis era una droga que la utilizaban con las niñas para conseguir de ellas lo que les diera la gana a los que las manipulaban. Por favor, no más sacrificios inútiles, que el sacrificio de esta niña, la muerte de esta niña, sea el comienzo de un proceso muy a fondo, muy serio, para que nuestra juventud no siga siendo envenenada por estos bandidos que promueven las ventas de las drogas sintéticas y, por supuesto, del bazuco y de la cocaína. No más Andreas Cabreras, por favor, no más. Que su sacrificio sea el último que tengamos que llorar en Colombia. Nos dieron una cifra ayer, que no vamos a analizar en temas económicos, sino en temas sociales. 38.000 personas se cuelan cada día en Transmilenio. Este es el pueblo colombiano. Este es el sentimiento de honradez y de honor que tienen los colombianos, pues los que utilizan el Transmilenio, robándole todos los días a los demás, porque obviamente alguien tiene que pagar ese pasaje. Y si Transmilenio vive atestado y no puede recibir más gente y presta el pésimo servicio que presta, hay que recordar que 38.000 personas se cuelan todos los días en Transmilenio. Y ahí no digamos, es que falta policía. No, lo que falta es sentido de la dignidad, lo que falta es honradez. Este es un pueblo que se desintegró moralmente. ¿Le ponemos o no le ponemos atención a ese fenómeno? Bueno, queridos amigos, al fin puso la gallina su huevito. Al fin. Perfetti salió con la cifra. 1.8 de crecimiento. Inmediatamente lo aplaudió el ministro de Hacienda, Cárdenas. ¡Qué maravilla! Todos estaban hablando del 1.6 y logramos el 1.8. Felicitaciones, doctor Perfetti. Felicitaciones. Todo cae en Colombia. Todo lo que es productivo, todo lo que vale la pena. Cae la construcción, cae la minería, cae la industria, cae el comercio. Sube el campo. Doctor Perfetti, ¿cuánto de ese crecimiento económico es coca? ¿Nos quiere contar? ¿De dónde saca ese crecimiento? Hasta la última cifra del trimestre final del año en materia de café fue desoladora.
¿dónde está creciendo la agricultura? ¿En unos kilos de más de arroz que se sembraron y que no hay a quien vendérselo? ¿Ese es el crecimiento del PIB? No, pero 1.8 es una cifra ridícula. Los 3 últimos años de Santos, el 3%, el 2% y el 1.8. ¿Saben qué significa eso? Para los que no entienden economía y a los que no les gusta eso de qué es el PIB y de cómo se mide el PIB, se los decimos. Ese es el hambre que tienen los colombianos. Esa es la falta de empleo. Esa es la melancolía de esta nación desesperada donde todo cae, donde todos los negocios van mal, donde todo se desintegra. Son esas cifras de Santos, 3, 2 y 1.8. Porque al país se lo robaron. Sí, señores. Porque esto se da, la cifra anterior mala, se había dado como casi un acto heroico de Colombia en medio de la peor crisis económica que tuvo el mundo desde la crisis del año 29 y 30 de la Gran Depresión. Entonces, en el año 2009 tuvimos una cifra dramáticamente baja. Y ahora vuelve, en medio de una bonanza externa sin precedentes. El crecimiento de la economía mundial es un crecimiento gigantesco. Les analizaremos adelante cómo otra vez creció Wall Street ayer. Todo hacia arriba. Lo único que cae es Colombia. Es que todos los países del mundo que están creciendo no tienen a Juan Manuel Santos de presidente, ni a Cárdenas de ministro de Hacienda, ni a los de la mermelada que se chupan la savia de la nación. La de Venezuela es la economía más miserable del mundo. Ese es el resultado de un estudio internacional de primer nivel. La economía más miserable del mundo en el país más rico del mundo. ¿Será esto posible? ¿Será esto tolerable? ¿Cuánto más tardará el mundo para abrir los ojos y para tomar una actitud enérgica frente a Venezuela? Porque nuestros hermanos venezolanos se mueren de hambre física, y eso no es posible aceptarlo. O Venezuela acepta ayuda humanitaria o habrá que invadirla. Sí, señor, con todas las letras. Pero uno no puede permitir, la humanidad no puede permitir que millones de seres humanos mueran de inanición en medio de semejante riqueza como la que Dios les dio. El ELN ataca 2 pozos en Cupiagua, Recetor. ¿Y los del Meta? ¿Y los otros ataques en el Casanare? William Calderón nos contará la historia. Don Berna niega acusación contra Álvaro Uribe Vélez. Don Berna, sí señor, una declaración extrajuicio rendida en los Estados Unidos. Dice: Álvaro Uribe Vélez jamás participó en la muerte de Pedro Juan Moreno, ni hemos dicho una sola palabra sobre el particular, ni una sola. ¿A quién se le ocurre? Primero, Álvaro Uribe Vélez no manda matar a nadie. A nadie. De pronto, en sus épocas juveniles le pegaba en la cara a alguien, pero lo hacía de frente. El presidente Uribe no es un matón, no es un asesino, no es un delincuente. ¿Y a su amigo del corazón? Podía tener con él diferencias de criterio, de momento, de lo que se quieran, pero eran amigos entrañables, Pedro Juan Moreno y Álvaro Uribe Vélez. Está gobernando Petro, señores. Oigan esta cifra. Aumento del impuesto predial en Bogotá para este año en los estratos altos, del 7 al 16%. ¿Oyeron? ¿Oyeron la cifra? Del 7 al 16%. Los que el año pasado pasaron las verdes y las maduras para pagar el impuesto predial, sepan que se lo subieron del 7 al 16%. Esto es sencillamente una locura. Es una confiscación de la propiedad privada. Parecería que Petro
ya está gobernando, doctor Peñalosa, concejales de Bogotá. México quiere neutralizar el petróleo de Venezuela en el Caribe y Peña Nieto se reuniría con Trump. México no va a tolerar más que Venezuela siga engañando a los países del Caribe y mostrándose como su protector porque les ha regalado unos barriles de petróleo. México tiene una vocación importante que cumplir en el Caribe y la quiere cumplir. Y se habla de una reunión entre Trump y Peña Nieto para limar asperezas, para hacer una política conjunta como corresponde, ya lo veremos. Muertos 300 contratistas rusos, dicen que de una empresa privada que estaban en Siria. Un ataque de las fuerzas opositoras y murieron 300 contratistas rusos. Como les dijimos, fuerte alza de Wall Street, el Dow se trepó 1,23% en la jornada del día de ayer. ¿Para dónde va la Corte Suprema de Justicia llamando 230 congresistas a responder por la mermelada? ¿Para dónde va? ¿Nos quieren decir? ¿Eso es serio? Tenía toda la información hace 5 años. La sacan de un cajón para dar el espectáculo. ¿Cuánto se demora la Corte en un proceso? ¿Por qué no nos cuenta la Corte Suprema de Justicia cómo se ha dejado embolatar, engañar, mentir de uno de sus magistrados, del magistrado malo? El magistrado malo que le hace harto honor a su nombre. Y eso va a pasar con los 230 congresistas, y nos dicen que van a estudiar 230 congresistas, y esto en vísperas de elecciones. No, por Dios, tengan un poquito de dignidad. No hagan estos espectáculos. Esto es sencillamente ridículo. 5 años con el proceso escondido. ¿Hace cuánto? Se los denunció con documentos sacados de la casa de Nariño. Bandido por bandido. Perdón, congresista por congresista, con la mermelada que le estaban dando en empleos, en dinero, en todo. Eso lo denunció el senador Macías del Centro Democrático hace 5 años, en el 2013. No han hecho nada y ahora dice que lo van a hacer todo contra 230 congresistas. Válganos Dios. El proyecto de empresas públicas de Medellín llamado Bonjic en Panamá. Ayer, la concejal María Paulina Aguinaga, mujer extraordinariamente valiosa, una joven que hará historia en la política colombiana como tantas mujeres en Colombia que se están adelantando en el escenario de la nación para desmentir a todos los que han dicho que en Colombia la mujer no significa nada, significa todo. Aquí en el Centro Democrático no tenemos sino a María del Rosario Guerra, a Paloma Valencia, a Paola Holguín, a María Fernanda Cabal, y siga la lista, a Margarita María Restrepo. Es una lista interminable de gente de primer nivel, de mujeres excepcionales. Pues María Paulina Aguinaga, señores, se atreve en Medellín a enfrentar a las empresas públicas de Medellín. Para eso se necesita mucho coraje. Claro que tiene cifras de la Contraloría de Medellín. Lo tiene todo el respaldo. Esto no es una acusación hecha a la ligera. Estará con nosotros María Paulina Aguinaga. ¿Cómo fue el comportamiento de las empresas públicas de Medellín en ese proyecto de Panamá? Y estamos hablando de centenares de miles de millones de pesos embolatados. Ya lo veremos. Y parece que está implicada una otra empresa de esas intocables de Medellín, Integral. María Paulina Aguinaga nos lo contará. ¿Existió la Operación Centurión en Venezuela? Más arriba habíamos hablado de este tema. No hubo tal accidente en Margarita, fue un acto provocado para acabar las embarcaciones de la nueva oligarquía venezolana. En Venezuela hubo un cambio de oligarquía. La anterior,
como la llamaban Chávez y Maduro, era una oligarquía, entre comillas, de gente trabajadora, de industriales, de gente seria, que tenía grandes empresas que generaban empleo. Y esta oligarquía, la nueva, es una oligarquía de depredadores. Les hundieron o les incendiaron los yates en la Operación Centurión. Lo averiguaremos. Y en Hoy en la Historia, uno de los hombres más siniestros que la humanidad ha dado. Himmler da la orden de pasar a sangre y fuego el gueto de Varsovia. Les contaremos a ustedes lo que ocurrió. Tal vez en otra oportunidad hemos hablado del tema. Año de 1943, un día como hoy, el gueto de Varsovia va a ser aniquilado. El heroísmo, la fe en una causa, la lucha de unas personas que lo habían perdido todo, menos el honor, y que conservaban su voluntad de superación y de entregarlo todo por la causa de vivir. No era más lo que pedían los judíos en el mundo. Himmler, el que inició la solución final, el del gueto de Varsovia. Algo diremos sobre el fin de este salvaje. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Montserrat estará ausente solamente por el día de hoy de la hora de la verdad, y por eso hicimos una elección a ver quién sería la primera dama. Entonces le dimos ese honor a William Calderón. Muy bien. Saludemos la mañana, William. Doctor Londoño, buenos días. Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 16 de febrero del año 18. Faltan 172 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. El del que sabemos. Los consentidos por el sátrapa, presidente de las FARC, conocido como el camarada Santiago, continúan con sus criminales actuaciones. Ayer, por enésima vez, dinamitaron el oleoducto Cañón Limón Coveñas, en norte de Santander. Continuaron con sus ataques armados a estaciones de policía en Arauca y Santander del Norte, mientras neutralizan atentados con explosivos entre Sogamoso y Yopal, vuelan pozos de Cupiagua y atentan y atacan el campo petrolero de Agua Azul. En el Valle asesinan patrullero de la policía, 27 añitos, oriundo de Bolivia Caldas. En Bogotá, encapuchados, lanzan y dejan explosivos en Transmilenio. Transmilenio es lo que utilizan las personas de bajos recursos que viven en los sitios más alejados de sus puestos de trabajo. Y esto están haciendo estos sinvergüenzas. Mientras tanto, el indefenso ministro Villeguitas solo atina a decir que los ataques son organizados desde Venezuela por los helenos. Doctor Londoño, ya lo sabíamos, usted lo dijo, desde Venezuela. Como desde Venezuela vinieron los ataques de las FARC. Claro. Como de Venezuela salieron los bandidos que tenía ya Chávez recolectados para que empezaran los diálogos de paz que acabarían con el país. Los diálogos de paz de Humberto de la Calle, que no tienen nada que ver con este gobierno. Sí lo oyó, William, ¿no? No, nada. No, nada que ver. No tengo ningún compromiso con el gobierno de Santos. Ay, las ratas saltando del bote en el momento preciso. Qué dolor es comprobar que estos decires populares que tienen referendación en hechos conocidos,
En los naufragios, las ratas son los que primero las notas. En las pestes, las ratas son las primeras que aparecen. Lean la novela magnífica de Albert Camus, que se llama La peste. Las ratas. Las ratas siempre dan el primer síntoma de algo que está ocurriendo, un naufragio o una peste. Pues entonces así está sucediendo. Pero el ELN, obrando desde Venezuela, que es su refugio, que es su patio. ¿Cómo le parece? Que, claro, es el espacio que les ofrece Nicolás Maduro para que sigan cometiendo atropellos en Colombia y desde luego enriqueciéndose desde Colombia con la plata del narcotráfico y compartiéndola con el cartel de los soles y sin duda con la familia de Maduro. Obvio. No se le olvide que ya le pillaron 2 sobrinitos de la primera dama en los Estados Unidos y van a pagar allá unos cuantos años de cárcel por una tonelada o cuántas toneladas eran de cocaína que les decomisaron. De manera pues que el ELN está haciendo estas cosas, el oleoducto Caño Limón Coveñas. ¿Usted ha oído decir algo al Partido Verde? ¿Ha protestado el Partido Verde? ¿Ve? ¿Será que no se han dado cuenta? No, ¿qué tal ese silencio, no? Pero siempre, yo no sé qué les pasó, ni una palabra. Sí. Los defensores del medio ambiente, defensores a ultranza. Bueno. ¿De ese partido es Claudia López o no? Pero claro, sí, claro. Porque no dice nada. Cero, porque es que los ataques al medio ambiente son malos cuando los hace una supuesta derecha. Sí. Los ataques al medio ambiente son gravísimos cuando una empresa petrolera empieza a trabajar tomando todas las precauciones, todos los recaudos para no hacerle daño al medio ambiente. Ahí saltan los verdes. Pero cuando el ELN vuela oleoductos, ataca los pozos petroleros, causando más derrames y más tragedia, se quedan calladitos la boca. Ni una sola palabra. Los ataques del ELN continúan. ¡Qué horror, por Dios, pobre país! Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Aumenta la presión nacional e internacional a Nicolás Maduro. Después de que se conociera que el gobierno de Perú, con apoyo del Grupo de Lima, retiraba su invitación a Maduro a la Cumbre de las Américas, el tirano de Venezuela aseguró este jueves que estará en la próxima cumbre a como dé lugar. No me quieren ver en Lima, me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar, afirmó Maduro ayer en una rueda de prensa. Aseguró también que recibió de su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, varias cartas invitándolo a la Cumbre de las Américas. La última, según dijo, era del miércoles a las 4 de la tarde. Pónganse de acuerdo, quieren repetir con Venezuela el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba, los tenemos locos, dijo Maduro, insistiendo en que él sigue invitado. Sin embargo, ayer, después de estas declaraciones de Maduro, la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Arauz, afirmó en una entrevista que Maduro no podrá entrar al país ni tampoco sobrevolar su espacio aéreo si pretende asistir a la 8ª cumbre. Afirmó también que su gobierno ha retirado la invitación que le dirigió al gobernante en noviembre para asistir a la reunión por haber roto el diálogo con la oposición y haber convocado de manera anticipada a presidenciales. Tienen que entender que en el Perú no lo queremos recibir, agregó. Tenemos entonces una comunidad internacional que condena y aísla a Maduro. Pero además el tirano tampoco la tiene fácil dentro de su país. El sábado pasado, en la marina de Costa Azul del Hotel Venetur, en la isla Margarita, el grupo de rebeldes del que hacía parte el expiloto asesinado Óscar Pérez incendió más de 20 embarcaciones. En un comunicado aseguran que el atentado forma parte de una serie de acciones en contra de funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro bajo el nombre de Operación Centurión. Ellos decían que éramos terroristas, pues que se agarren duro porque ya el ánima de Óscar Pérez despertó.
Si no hay patria para los venezolanos honestos, trabajadores y que quieren una mejor Venezuela, no hay patria para nadie. Se inició la operación Centurión, la retoma de Venezuela. No descansaremos si le aclaramos que la marina que se voló es donde están todos los yates de los malditos corruptos del gobierno, empezando por Aristóbulo, Diosdado, Mata Figueroa, el alcalde Maglio Ordóñez, el pequeño yate del hijo de Nicolás y los del ministro de Defensa, entre otros. Se lee en un comunicado del grupo de rebeldes. ¿Cuánto más durará el tormento para los venezolanos? No lo sabemos, pero lo cierto es que aumenta el caos dentro de Venezuela y se incrementa también la presión y el rechazo internacional a la tiranía de Maduro. Pero no olvidemos, Vanessa, que mientras todo esto pasa, la gente de Venezuela tiene hambre, no tiene que comer. Los niños tienen atraso mental. Pues podemos decir que venimos cayendo de la siguiente manera. En 2015 llegamos al 3%, en 2016 al 2%, y ahora en 2017 el reporte es del 1,8%. Pero lo grave es la caída en los sectores de la producción nacional. Cae la explotación de minas y canteras en un 3,6%, las manufacturas en menos 1%, la construcción en 0,7% y el sector de transporte y comunicaciones en menos 0,1%. Como dato curioso, lo único que crece es la agricultura. Digo curioso porque lo que sabemos que crece y mucho es la coca. No vemos que otros sectores del campo colombiano estén creciendo, porque pues es lo único que se está sembrando en Colombia. Si no lo creen ustedes, pregunten pues en el Catatumbo, en Tumaco, en el departamento del Meta, en Caquetá, en Guaviare, en Córdoba, en el Putumayo, donde hoy se ve el aumento de la guerrilla de las bandas narcotraficantes que mantienen el control sobre ese cáncer que se llama cocaína. Un país como Colombia, rico en recursos naturales y con un enorme emprendimiento, no puede crecer por debajo del 5%, y así lo evidenciaba el doctor Álvaro Uribe Vélez durante su gobierno con la confianza inversionista. Hoy Colombia es un país donde los grandes compañías y grandes productores se van porque es imposible hacer empresa en Colombia. Pero esto que le importa al presidente Santos, pues desde hace 7 años gobierna para las FARC y no para el pueblo que equivocadamente y bajo un engaño lo eligió. Doctor Londoño, ¿qué nos queda entonces para rescatar el país? Con seguridad no será elegir a Gustavo Petro para que terminemos bajo un régimen comunista como el de Venezuela o Cuba, que representa hambre y muerte. Bueno, Demar, hay otra cifra que usted no mencionó. ¿Vio cómo crecieron lo que se llama los gastos comunitarios? ¿Sabe qué encierra ese acápite de la estructura del PIB? Los gastos en burocracia. Es la burocracia oficial. Cárdenas se dedicó a contratar más gente. Esta es la gente del censo. Esta es la gente del censo, de Mar. 3.4 o 3.6. 3.4, sí señor. Muy bien. 3.4. Eso fue lo que pasó el año pasado. Lo único que crece es la burocracia. ¿Para qué el censo? ¿Para qué? Pues para contratar más gente. Para contratar más gente. En un país desempleado, en un país entristecido y melancólico, a contratar gente para subir el PIB a 1.8. Usted vio la alegría con que salió Cárdenas a decir, claro, pronosticaban el 1.6, crecimos el 1.8. Por Dios, el 1.8 es hambre y miseria. Y llegamos al 1.8 movidos por una agricultura que es, sin duda, crecimiento del PIB en cifras de las zonas cocaleras y por el crecimiento de los servicios comunitarios. Pero lo otro es el crecimiento financiero, que no hay nada más peligroso que un crecimiento financiero cuando la gente no tiene con qué pagar. Significa que la gente se está endeudando para poder vivir. Usted vio las declaraciones del doctor Efraín Forero, presidente de la Vivienda, hablando sobre el tema de la cartera. Sí, señor, dramático. Sí. Bueno, muy bien. Pero entonces crecen los servicios financieros, ganan plata los bancos, anotado en un librito, porque la gente no tiene con qué pagar. Y mire usted, doctor Fernando, el tema de minas y canteras, menos 3.6%. Y eso que estamos en La Paz, y eso que se supone que ya no debieran volar los oleoductos, y debiera estar la minería rumbando. ¿Recuerda usted las locomotoras de la Prosperidad de Santos? Por la eso, minería, esta locomotora se apagó y se dañó. Y las manufacturas menos 1,
ya incluida la refinería de Cartagena, que le dio durante un poco de meses un alivio a las cifras sobre crecimiento industrial, porque claro, una gigantesca inversión como esa, pues inmediatamente cambió las cifras de la actividad industrial. Pues ya la refinería de Cartagena se la tragó la caída de la industria. Sin refinería de Cartagena la industria estaría cayendo 4 o 5%. Este es el desastre de Santos.